Hola muchachos, muy buenas tardes, buenos días. La verdad creo que estaríamos hablando de días. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son el tema de déficit, específicamente ahorita en la relación maestro-alumno, pero vamos a iniciar, digamos, recordando qué significa o qué es la palabra déficit. Y si lo vemos desde el diccionario o lo buscamos en la enciclopedia o Google, podemos encontrar que es la pérdida o anomalía temporal o permanente, es decir, que puede ser que solo por un tiempo tengamos esta situación o que permanentemente se haya afectado alguna cuestión de manera general, hablando de relaciones, hablando de algún proceso cognitivo, hablando de cualquier cosa que pueda encontrarse como un déficit, ¿sí? Como lo menciona aquí, de una estructura, una función fisiológica o psicológica, pero también hablando de estas cuestiones donde hay una pérdida, es decir, donde hay una anomalía, donde no, las cosas no funcionan como deberían de funcionar o no se dan como lo esperado o lo establecido muy probablemente en algún proceso, en algún programa, en alguna cuestión que se establece dentro de la Secretaría de Educación Pública, es decir, entre lo que cada uno de nosotros consideremos que se considera como esta pérdida. Entonces, empezando por esta cuestión como parte de la definición, también encontramos que en psicología específicamente se refiere a una carencia, escasez o funcionamiento insuficiente de una función cognitiva, como lo mencionaba yo, emocional o comportamental, necesaria obviamente para el desarrollo adaptativo. Y en este tema específicamente en cuanto a la relación maestro-alumno y sobre todo a la habilidad que pueda tener tanto el docente para tener una interacción como el alumno pueda tener una interacción con el docente o pueda tener una interacción con sus compañeros coetáneos e iguales. Entonces, vamos a ir hablando de lo que mencionaba ahorita, cuáles son esas carencias, ese déficit de habilidades, porque las relaciones o las interacciones, pues son habilidades sociales que las personas van desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, una vez que un alumno empieza su segundo a su segundo proceso de socialización, que es la escuela, desde ahí empieza una interacción maestro-alumno, pero también decía ahorita una interacción alumno-alumno. Y estas son habilidades. Puede ser que las podemos desarrollar, puede ser que las tengamos limitadas o que exista un déficit con respecto a estas habilidades de relacionarnos o de interaccionar con las demás personas. Y en el ámbito educativo, bueno, relacionarnos o tener una interacción entre maestro-alumno o, como decía ahorita, alumno-alumno. Entonces, vamos a ir viendo de manera general a qué se refiere con una interacción dentro del aula, a qué nos estamos refiriendo con que hay unas personas que tienen habilidades y por qué nos referimos a que hay un déficit dentro de estas habilidades para tener interacción en el aula. Entonces, si vemos ciertamente la interacción en el aula, como lo menciona el siguiente autor, es entendida como una actividad social que a pesar de ser compleja es organizada y cuenta con una propia estructura de funcionamiento en torno a un contenido temático. Es decir, que esta, digamos, interacción que estamos teniendo incluso a través de estos medios digitales es una interacción que tiene una estructura y que tiene un funcionamiento. Es decir, yo les presento un tema, ustedes lo van a recibir, lo van a incorporar a su conocimiento y es en base a este tema o a este contenido temático. Igual toda la cuestión que en la escuela se va relacionando, se va dando de esta interacción, tiene esta connotación de tener esta propia estructura con una didáctica, con una planeación, pero su función, a final de cuentas, es proporcionar
o dar a conocer un contenido temático que, bueno, ya está establecido dentro de un programa, dentro de un plan de estudio, y por tal caso se entiende como esta actividad social en que un docente presenta a unos alumnos un contenido temático. Para otro autor, que es Cole, va más allá de solo ser un proceso estructural, un proceso de funcionamiento, va más allá, donde establece que hay interacciones con asociadas a determinados aspectos importantes como son el cognitivo, el afectivo, el relacional, hablando donde ya se involucran un poco más las cuestiones como la parte de motivación que ya vimos, la parte afectiva, la autoestima y, entre otras cosas, la cuestión de cómo nos relacionamos con los demás. Para otro autor, Galusi, estas interacciones positivas se incorporan de manera en que las relaciones o las interacciones entre el alumno y el docente se pueden tornar un tanto cálidas y afectuosas, que no es parte a lo mejor como obligatoria que se dé, pero favorece mucho. Y si hablamos de la primera infancia, que es donde inicia, o hablamos ahorita donde el proceso socializador, el segundo proceso socializador le permite al alumno tener estas relaciones, entonces mientras se vuelvan cálidas y afectuosas, es muy probablemente que en el futuro los jóvenes vayan a ir relacionando con que el docente es una figura cálida, una figura a la cual nos podemos acercar, en la cual podemos confiar y en la cual no solo nos va a dar información, sino también nos puede apoyar con cuestiones personales. Dentro de estas interacciones dentro del aula no solo es escuchar como receptores, en este caso el alumno, sino también implica ya una cuestión más de poder tener discusiones, tener debates, tener actividades de resolución de problemas o hacer retroalimentaciones entre estos dos personajes o estos dos elementos en la educación, que es el maestro o el profesor y el alumnado. Esta interacción puede ser de diversas formas. Eh, Hablando de la cuestión en la que, obviamente, la primera cuestión en la que se trabaja, que es la comunicación, pues lo tenemos de manera verbal, en donde el docente imparte una clase, el alumno recibe la información, pregunta de manera verbal, cuestiona, y en ocasiones pues puede estar en no acuerdo con el profesor. Puede ser de manera escrita, con la cual los alumnos se entregan muchas veces sus trabajos o pues en la parte de la infancia, hasta cartitas amorosas pueden entregar a los docentes, ¿no? Pero hay muchas cosas que determinan. Ya un grado más arriba, pues estamos hablando de ensayos, de trabajos de investigación y una serie de cosas que nos permite entonces tener este debate, esta discusión y poder leer incluso el documento que nuestros alumnos entregaron y ver que cuestionan lo que ya se les explicó o refutan alguna cuestión. Entonces, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Mientras esta situación sea práctica y nos permita tener una actividad de respeto con respecto a que cada postura es válida y que obviamente esta postura no es una cuestión de necedad, sino una cuestión de justificación de por qué están pasando las cosas o dónde está el argumento que avala lo que en pues en estos debates, en estas actividades de solución de problemas se presentan. Estas interacciones han sido investigadas pues desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, no es algo que en la actualidad estemos teniendo como o la visión de encontrar cuál es la situación, ¿no? Ya es un tema que ha sido estudiado desde los años 70 y que pues en la actualidad solo va a descubrir y comprender las interacciones que de cierta manera hacen que un alumno tenga una situación de aprendizaje más favorable, qué rol está funcionando o qué rol está teniendo el docente para que esto funcione, pero también qué rol está teniendo el resto del alumnado, es decir, sus compañeros, para que esta situación esté favoreciendo, obviamente, el aprendizaje y que de cierta manera las interacciones en el aula sean
de manera esperando en la mayoría de lo que sea posible que sean positivas y que no haya una connotación negativa dentro de esto. Entonces, esta situación en el salón de clase nos permite pues ir viendo que pueden ocasionarse o pueden darse una dicotomía, que pueden presentarse dos polos, digamos, que pueden permear dentro del aula dos situaciones importantes, ya sea desde, lo mencionábamos ahorita, desde la relación maestro-alumno o la relación alumno-alumno, es decir, compañeros que en ocasiones, que ya lo vimos en la parte de la integración o el déficit de trabajo en equipo, en ocasiones no es tan, digamos, beneficioso el poder tener un trabajo en equipo debido a estas interacciones que se dan de manera no tan adecuada. Entonces, en estas interacciones pueden ser, decíamos ahorita, esta dicotomía, que puede ser la cooperación o la competencia, es decir, donde un alumno ayuda al otro a aprender, sobre todo decíamos en alguna clase que sería importante que cuando un alumno tiene dificultades, a lo mejor con la parte matemática, si tenemos uno que es muy sobresaliente, ese alumno se vuelva tutor o le puede ayudar a ir afianzando esos conocimientos siendo su monitor, ayudándose con esta primera dicotomía o de esta dicotomía, la primera parte que es la cooperación. Sin embargo, también en esa parte se puede dar la competencia, donde eh, puede polarizarse incluso el grupo completo o puede polarizarse el docente con el alumno o los alumnos con respecto a este tipo de competencia. Yo tengo la razón, yo la tengo, y en lugar de ser cooperativos y lograr que el aprendizaje que es el objetivo de una día de clase, de un aula, sea una cuestión más de competitividad, quién tiene la razón, ya sea que un alumno quiera sacar 10 y que otro alumno quiera sacar 10 y eso hace que la competencia se vea como riña dentro del aula o que, como mencionábamos ahorita, que la situación se vuelva alumno-maestro. La otra de estas 5 dicotomías tenemos que puede ser la empatía o el rechazo. Esta empatía que los docentes pueden tener hacia los alumnos y los propios alumnos hacia el resto de sus compañeros. O que puede darse un rechazo y al darse un rechazo, en ocasiones sin que uno lo vaya planeado, puede haber una exclusión por parte de un docente a un alumno porque de cierta manera, por alguna cuestión, puede sentirse rechazado o puede hacer algunas acciones que haga pensar al alumno que el maestro tiene un rechazo. Por otro lado, cuando hay empatía, pues prácticamente algunos alumnos pueden decir que son sus favoritos debido a que hay una a la mejor cercanía en esta interacciones que se dan y donde ya el impacto emocional está presente, pues se da esta situación. Sin embargo, cuando no es así, y en este sentido, regresando a la dicotomía anterior, pues ese sentido en el que yo quiero que el maestro también me haga o me vea, tengo este sentido de competencia con los que ya cierta manera son reconocidos por el docente y me puedo sentir yo rechazado por él. De igual manera, en el resto del grupo, la interacción con otros compañeros se puede dar de la misma forma. La empatía cuando cada cierto grupito realiza o tiene un subgrupo dentro del grupo y aquellos que se rechazan o dentro de esos subgrupos tener ese rechazo. La tercera dicotomía, pues hablamos de la autonomía y la dependencia. Cuando la autonomía está presente y cuando se ha logrado por parte de algún docente realmente llegar desde, hablando de la primera infancia hasta la universidad, que el alumno sea autónomo, es decir, que el alumno logre venir con conocimientos, con lectura, con actividad o incluso con actitud de escucha y de participación. Es decir, que lee anteriormente, viene y aporta dentro de la clase y se vuelve un poco autónomo con respecto al aprendizaje y un poco, como decíamos en alguna de las clases, autodidacta. Sin embargo, está la otra parte
que se refiere a la dependencia, donde requiero que el docente, de cierta manera, resuma o integre todo lo que se me está diciendo. Es decir, que si el docente no lo solicita, yo no leo. Si el docente no lo pide, yo no hago. El docente no me indica, yo no hago tal caso. Esto no lo menciono como nada más en la etapa de la universidad, sino viene desde la etapa de la infancia y se va creando como un hábito cuando se depende de lo que el docente, y obviamente trae una cuestión de crianza de dependencia a que las cosas se hagan por otras personas, pero no por el propio alumno. Es decir, incluso resolver problemas no solo en matemáticos, sino de la vida cotidiana. Entonces hay una cuestión de autonomía donde yo puedo solucionar tanto problemas de la parte académica como problemas de las interacciones con otros compañeros dentro del aula. Esta cuarta dicotomía nos habla de la actividad o la pasividad. Entonces, estas interacciones entre el alumnado y el docente, dependiendo de las otras que ya mencionamos, puedo tener un grupo muy activo, muy participativo, muy, digamos, ansioso de conocimiento, volvemos desde infancia hasta la universidad. Pero también puedo tener el otro extremo, que es la pasividad, y en la cual prácticamente no hago nada, no participo, no pregunto, no cuestiono, y prácticamente estoy en este sentido de regresar un poco a la escuela regular o a la escuela tradicional, donde solo es una reservorio de lo que nos están diciendo, sino que ha cambiado bastante y buscaríamos que el alumno tenga esta actividad, esta oportunidad de colaborar y de ser activo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por último, estará la parte de igualdad o desigualdad. Aquí podemos hablar de la inclusión, muy probablemente, donde el alumno se sienta igual que el resto, atendido como el resto de los demás alumnos, o se sienta en desigualdad por muchas cuestiones, no solo por lo que mencionábamos hace rato, en cuestiones de que es el favorito o no es el favorito, sino que también puede sentirse que se le presta menos atención, que no logra obtener o no logra comprender los aprendizajes que se requieren y puede sentirse en desigualdad con el resto de las personas. Cuando esto se va o se siente por parte de un alumno, es importante que un docente se alcance a identificar que el alumno está sintiendo que no es igual que el resto, en cuestiones no de que nosotros lo vemos que es desigual, sino que él se siente como desigual y como en un sentido no se integra o no logra estas interacciones que estamos mencionando. Entonces, estas dicotomías que nos menciona algunos autores en cuestiones de las relaciones o la interacción dentro del aula se dan muy constantemente dentro de, digamos, la hora clase. Sin embargo, en la actualidad, obviamente, sobre todo secundaria, preparatoria, donde cambian constantemente profesores en la universidad, pues esas interacciones se vuelven un poco más volátiles, digamos de esta forma, a diferencia de la infancia, que un maestro duraba con el grupo durante aproximadamente, y muchos, en la actualidad muchas escuelas así lo funcionan, en donde duraba un año escolar, 2 años escolar con el mismo docente, y entonces estas interacciones se hacían todavía más sólidas. Sin embargo, a partir de secundaria, preparatoria, universidad, pues estamos teniendo estas constantes interacciones con una cantidad bastante amplia de docentes. En secundaria podemos tener alrededor de 10 docentes, preparatoria 12 docentes y viceversa, o sea, y en universidad hasta más de 20 docentes. Entonces, estas interacciones se vuelven un poco breves en espacio, en tiempo, debido a ciertas circunstancias. Y muchas de estas interacciones se pueden volver, digamos, permanentes
durante el espacio y el tiempo en que ya se consolida un poquito más y se lleva a cuestiones más emocionales. Entonces ya convirtiéndose muy probablemente en cuestiones más arraigadas, en cuestiones a la mejor, no de infancia, pero en adulto como amistad. Bueno, otra de las cuestiones importantes a trabajar y revisar dentro de este tema no solamente son las interacciones que ya vimos o las que se dan de entre estas dicotomías que se dan entre alumno-maestro, sino que también tenemos desde la perspectiva de Medina las interacciones que se dan a partir de un tipo de profesor, a partir de que obviamente cada maestro tiene su carácter, tiene su personalidad y estas clases se van a ir determinando de acuerdo a cómo las tareas se van dando con el profesor. Y estos, digamos, tipos de profesores los podemos tener en tres, que es el profesor proactivo, el profesor reactivo y los profesores sobreactivos. Los profesores proactivos serían aquellos que tienen una amplia relación con el grupo y con cada alumno. Tienen expectativas flexibles, precisas sobre el alumno y esta visión permite individualizar la enseñanza, es decir, reconoce las características y se puede relacionar con el grupo y con cada alumno y va conociendo a sus diferentes alumnos y va reconociendo sus diferentes habilidades y sus diferentes caracteres y sus diferentes personalidades que tiene cada alumno y tanto así lo puede reconocer y lo puede identificar que puede tener una relación con cada individualizada con cada alumno. Puede incluso identificar si el alumno está teniendo alguna dificultad, si tiene problemas y se acerca prácticamente a ver cuál es la situación que aqueja al alumno volvemos desde la infancia hasta la edad adulta. Tenemos el otro tipo de profesores que son los reactivos, que en algún momento dado se les da o concede mucho más la participación y el protagonismo a sus alumnos. No es que el maestro no quiera, digamos, impartir la clase, sino que en su momento les está permitiendo esta oportunidad, siempre guiando al alumno con respecto a qué será lo correcto en cuestiones de participación, de permitir que dentro del aula sean un poco más dinámicas y no solo que él sea el que tenga esta aportación a la clase, sino que sea bidimensional, ¿no? Donde ambos estamos trabajando, ambos estamos participando, pero se le da más participación y más protagonismo al alumno, con la intención de identificar qué tanto el alumno conoce y en ocasiones, obviamente, dándole la oportunidad que el alumno desarrolle, identifique sus potencialidades que tiene ya desde un inicio, ¿no? Entonces, el profesor proactivo, el profesor reactivo y tenemos el último que es el profesor sobreactivo, que en cierto momento, pues son aquellos maestros que de cierta manera clasifican. Si nosotros nos acordábamos de hace bastantes años, donde la escuela primaria podía clasificar al alumnado sentándolos por fila, donde la fila era 10, 9, 8, 7, hasta que se sentaba la última fila que tenía 6 o menos. Entonces, en este tipo de profesores hablamos de los sobreactivos, precisamente donde uno clasifica excesivamente a los alumnos y tiene altas expectativas sobre sus tareas, destacando la relación con los alumnos más preparados o con mejor responden a sus expectativas y de cierta manera marginando que eso es la parte negativa y la parte que no debería de ser, donde a los alumnos menos dotados cognitivamente o con problemas de aprendizaje los van dejando de lado. Y por eso se da la dicotomía de la desigualdad, por eso podemos identificar que el alumno se siente desigual porque el trato con el docente por cualquier cuestión cognitiva, emocional, empática o cualquiera de las dicotomías, él no está sintiendo una empatía
una correspondencia con el docente. Entonces, por eso se le llama a un profesor sobreactivos. Y bueno, estos serían, de cierta manera, los tipos de profesores que hacen que las interacciones dentro del aula se vuelvan estas dicotomías que vimos anteriormente. Otro autor que también es importante considerar, Mares, describe 5 niveles de interacción entre el alumno y el docente en el aula clase desde la perspectiva psicológica. Y los enfoca de acuerdo a estas situaciones que el alumno va a desarrollar dentro del aula con estas cuestiones o esta clasificación de 5 niveles de interacción: la contextual, la supremental, perdón, bueno, ahorita la vamos a ver qué es, podemos nombrarla de esa manera o podemos nombrarla suplementada. Selector, sustituidor referencial y sustitutivo no referencial, que brevemente las vamos a revisar para tener claro de qué nos está hablando Mares y por qué nos hace esta diferenciación de estos 5 niveles de interacción. Entonces, la contextual nos hace referencia prácticamente a la interacción que los alumnos tienen en las actividades dentro de la clase. Es decir, que se ajustan a los estímulos que el docente va presentando en el aula, que se va ajustando a las necesidades, a las situaciones que el docente va presentando en cada clase. Es decir, un día el maestro llega y presenta, hace una exposición, al día siguiente hace una actividad, al día siguiente hace una lectura, al día siguiente lo lleva de excursión. Entonces el alumno se va ajustando dependiendo al contexto que el docente le vaya presentando a esta situación. Y en este caso, los alumnos tienen un papel de escucha o repetidores de la información. Es decir, que dependiendo del contexto donde el alumno se encuentre, puede ser que se vuelva este aprendizaje, lo pueda replicar el alumno, siempre y cuando el contexto donde se dio la situación de esta interacción, pues obviamente le haya sido significativo. El suplementario es que se refiere a la interacción donde el alumno puede hacer que el ambiente cambie, ya sea un ambiente físico o un ambiente social, donde esta interacción con su entorno puede ayudar, donde recordemos un poquito a Mariana, el Swadhyay de Mariana, donde el ambiente donde ella estaba trabajando, donde ella estaba conviviendo en su salón de clase, no era un ambiente propicio. Sin embargo, ella hace un cambio significativo para su propio desenvolvimiento al identificar algo importante dentro de su compañera. Entonces, puede hacer un cambio físico con una cuestión de reacomodo, una cuestión de aportar algo en cuanto a, en algunos años se daba la oportunidad que los alumnos hacían el aseo, con la intención de mantener limpio, y entonces puedes ver un cambio físico, no solamente en la cuestión social, sino podemos tener un cambio, y esto lo produce el alumno, no lo produce tanto el docente, sino el alumno en esas interacciones que tiene y esas propuestas que puede hacer, hace esto capaz o real, ¿no? Donde produce estos cambios importantes a partir de estas interacciones con sus compañeros o con el propio docente. El suplementario, bueno, aquí nos referimos a niños, pero en sí sería más a todos los alumnos, independientemente de la edad, no solamente el niño, sino también los adultos. Como alumno puede actuar de múltiples formas en cada situación que se les presenta. Es un poco la cuestión de la adaptabilidad. Si el día de hoy me ponen a trabajar con un equipo y el día de mañana me ponen a trabajar con otras personas, y el día de hoy nos ponen a tener cierta actividad y el día de mañana tenemos que ver una película y pasado tenemos que ver otra cosa, esta posibilidad de actuar de maneras múltiples y de adaptarse a cada situación es importante dentro de estas interacciones para que no se sienta relegado, para que el alumno se sienta dentro del adaptado, se sienta parte del grupo
o parte de la clase. Entonces, estas interacciones que la suplementaria pudiera ser de esta manera. El sustantivo referencial nos hace, pues ahora sí que la palabra nos lo dice, ¿no? Una referencia con respecto a cómo han sido las interacciones en el pasado. Y cuando las interacciones en el pasado de un alumno no han sido positivas en la parte académica, pues hará referencia siempre a esos escenarios pasados y que de cierta manera impactan en el presente y pueden predisponer a un alumno debido a que hay un referente. Existe una posibilidad, existe una cuestión del pasado que hace que tenga una expectativa y que muy probablemente piense que el futuro o en el futuro próximo pudiera tener una situación muy similar a la que tuvo en el pasado con alguna materia, con algún profesor en particular. Cuando impactamos la materia con el profesor, las características del profesor, se vuelve un poquito más la cuestión referencial. Y el último, que es el sustitutivo no referencial, pues también su nombre me lo dice, que no hay ninguna referencia en las interacciones. Entonces permite que los alumnos elaboren juicios argumentados o explicados sobre las relaciones que no han logrado. Es decir, que no van con expectativas, que no van predispuestos, que no van ya con una connotación o negativa o positiva de lo que puede ser, sino van libres y no llevan una referencia con respecto a lo que va a pasar o lo que se puede dar en estas interacciones en el futuro. A eso se refiere entonces estas situaciones, estos 5 tipos de interacciones en la cuestión que menciona este autor, nos hace ver que impacta directamente a la cuestión de aprendizaje que el alumno tiene con respecto a cómo se ha adaptado, a cómo han sido sus interacciones en el pasado, a cómo se adapta a las situaciones actuales y cómo logra, de cierta manera, entender los contextos diversos que se le están presentando a la hora de estar ante, digamos, el contenido temático de una materia o estar frente a diferentes docentes con diferentes características y diferentes personalidades. Entonces, para ir terminando, vamos a hablar acerca de Correa, el cual nos hace el 3 o nos presenta 3 patrones de intercambio o interacción entre alumno y docente. Estas interacciones pues van a tener un cierto modelo, digamos, de interacción. La interacción que es maestro-alumno, es decir, otra vez esta dicotomía en la cual el docente establece muy poca relación afectiva con sus alumnos. Esa relación es unidireccional. Digo, es dicotomía porque maestro-alumno, pero la relación es unidireccional, es decir, solo uno, pues establece solamente, explica, pocas veces se relaciona con ellos, da su clase y prácticamente, pues, es poco, se involucra poco con el alumnado. El segundo modelo, que es el alumno maestro-alumno, es donde el alumno se relacionan entre sí, pero no ignoran formas con constante al docente. Es decir, que de cierta manera la dinámica, digamos, la interacción que hay entre los alumnos se da más entre los alumnos que con el docente. Y al docente, pues ahí está, pero no hay una interacción propia como parte de poder tener una dinámica afectuosa, una dinámica donde se pueda relacionar un poco más o conocernos un poco más y poder tener una interacción como más productiva dentro de lo que es el aula. Y podemos tener una clase que pues está el maestro dando clase, pero el resto está en sus relaciones interpersonales y prácticamente se ignora al docente, no con una connotación afectiva, sencillamente hay otras prioridades en el alumnado y se da mucho en el alumnado a partir de secundaria hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la etapa básica todavía hay digamos, que podemos hablar o decidir que
el docente se le da como una connotación de autoridad. Posteriormente, más adelante, no solo con los docentes, sino con los propios padres, ya no hay como esta connotación, él es un adulto, yo lo debo respetar, debo de atender, ¿no? Porque eso pasa igual con sus padres. Entonces, por esto, la relación o la interacción que se da alumno-maestro-alumno es esta situación. Y por último, tenemos el modelo maestro-alumno, alumno-maestro. En él se da una interacción, entre pares, es decir, que no se ven como iguales, pero permite esta situación de entendimiento entre los alumnos y el docente. Permite entenderse que son seres humanos, que son personas que traen problemas, que sufren, que hay una problemática en la cabeza del docente, hay una problemática en la cabeza del alumno, y se entienden como alguien que es un ser humano y que tiene necesidades al igual que el otro. Cuando logran este tipo de interacción entre el alumno y el docente, pues la dinámica en clase cambia muchísimo. Y eso lo vamos a ver ahorita en lo que les voy a explicar que vamos a hacer. Y bueno, ya está también explicado en el Moodle, ya se los dejé ahí, para que ustedes puedan, a partir de lo que, digamos, las interacciones que hay, que vi, o los tipos de interacción, las formas de interacción que ahorita expliqué brevemente, podamos verlos reflejados en una película. ¿Cuál? Pues en Moodle les dejé, hay un top 5 ustedes van a elegir una película, la que ustedes quieran. Hay muy buenas, me hubiera gustado que todos pudiéramos ver la de Los Coristas, que es en lo personal mi favorita, pero todas las demás son muy buenas, elegirán una, la que ustedes quieran. Solo necesito que sea variado, digamos que se pongan de acuerdo para que alcancen a ver todas las películas, los diferentes equipos o como quieran, de manera individual, pero que en el grupo permee un poco que se vean las 5 películas, con la intención de comparar lo que les voy a pedir a continuación. Es un documento lo que van a entregar, un documento en Word, y pues le podemos poner análisis de película. Y dentro de la película, obviamente le pone una portada, le pone su nombre, mi nombre, el nombre de la película y el logo, ¿no? Posterior a eso, vamos a identificar lo que acabamos de ver. Es más práctico poderlo ver y pues será más, es más enriquecedor ver una dinámica y poder identificar de manera, a partir de la observación, poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a identificar los tipos de interacción revisados en esta presentación, cómo se da en la película, cómo se dan estas interacciones en la película. Habrá que explicarlo, no solo enumerarla en la contextual se da, sino hay que explicar cómo es que se da dentro de la película brevemente, tampoco hay que excedernos, pero no quiero un renglón por cada una de las cuestiones, hay que brevemente explicar cómo se da la interacciones contextual, suplemental, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial. También hay que identificar cuál es el patrón de intercambio, según Correa, que se da en la película y explicar por qué lo crees. Posteriormente, identificar, según Medina, citado a este autor en el 74, qué tipo de profesor es el de la película, explicando por qué, cuál de los 3 tipos de profesores podemos identificar que es el de la película. Bueno, hay una maestra, casi todos son de la película son varones, pero hay una maestra en particular, entonces pues, si les toca revisar ese, bueno, es la docente, ¿no? ¿Qué más vamos a contestar? Vamos a contestar estas preguntas. La interacción en el aula realmente mejora el aprendizaje, lo que ustedes piensan y cómo se ve en la película, si realmente se da o no se da esa interacción y que definitivamente hace que el aprendizaje mejore. ¿Qué hace si un estudiante no quiere participar? Obviamente, ¿qué hace el docente en la película? ¿Cómo lo hace participar? ¿Cómo logra que el alumno participe?
¿Cuáles son las mejores técnicas para fomentar la interacción? Identificarlas en la película y hay que explicarlas, qué hizo el docente, qué técnicas utilizó para que el alumno participara. Si es necesario evaluar la interacción, ¿cómo lo harías? Y pueden, es decir, la tecnología puede facilitar la interacción. Si ustedes dicen que sí, habrá que explicar cómo sería. Entonces vamos contestando, llevamos esas dos situaciones. Y bueno, nada más que es como un breve abstracto de lo que hace rato mencionamos. También dentro de las relaciones interpersonales que puede haber entre compañeros, pues permite realmente conocer cómo se da esas dinámicas dentro del aula. Y eso es donde van a revisar. Lo primero es con respecto a cómo se da con los docentes. Y en esta parte, ¿qué papel asumen los alumnos más aventajados? Habrá que explicar cuál es el papel, si de líder, de competidor, de poderlos a lo mejor en desventaja, no sé, habrá que explicar cómo se distribuyen los roles de ayudante y de ayudado, si es que se da el caso en la película, cómo se da que un alumno permite que lo ayuden y cómo el otro se siente realmente que lo ayudan o realmente se siente alejado o se siente discriminado. También cómo influyen las relaciones de amistad en las interacciones de ayuda entre estudiantes, es decir, que sus mejores amigos, cómo hacen que ellos se ayuden entre sí o que ayuden a otros. Esto igual si se da en la película, cómo se da y explicar por qué piensan eso. Por último, hay que explicar en cada una de estas dicotomías cuál es la que aparece en la interacción maestro-alumno. Las que mencionamos hace rato, cooperación o competencia, cuál se da, para que no se me, digamos, no se compliquen o no se me estresen. De repente, a lo mejor o se me presione. Solo identifiquen a lo mejor a los protagonistas como los alumnos más sobresalientes, cuál es la dicotomía que presentan y explicar cómo se da. ¿Sí? A lo mejor si las presentan todas o si todos pueden identificar en el grupo de alumnos que están en la película, pues igual identificarlos todas las dicotomías que están aquí presentes. Y bueno, prácticamente eso sería la actividad. La película, vamos a dejarlas que en este caso la vean en hora clase y que la actividad del análisis lo hagan como tarea y lo puedan entregar. Les voy a dejar abierta la plataforma para que me lo entreguen el día domingo como día, como ultimátum, pensando en que van a verlo en hora clase y obviamente pues por el tiempo no alcanzan a contestar o a hacer la actividad como tal, porque pues sí, hay que ver la explicación del video que estoy haciendo y pues ver la película. Entonces intervienen dos tiempos. Entonces, esa será la actividad. Espero que, como es la última actividad después de, antes de irnos vacaciones, perdón, espero que la pasen bien, que tengan una excelentes vacaciones y que empecemos con las siguientes actividades, regresando de vacaciones, de la mejor manera en que podamos trabajar para que el semestre termine de manera adecuada. Que tengan excelente tarde, día, noche, no sé a qué horas vean el video y nos estamos viendo de regreso de vacaciones. Les encargo la tarea, cuídense.